Buenas tardes. Primero quiero agradecer a las autoridades del canal que me han vuelto a convocar en Voces de la Salud para entrevistar en esta oportunidad a un reconocido médico de la ciudad de Córdoba, que hace también un tiempo largo que viene aquí a San Francisco los días viernes, ¿no es cierto? Es el Daniel Napolitano. Contanos un poco, Daniel, resumimos, por favor, tu extenso currículum, porque yo lo estuve pispeando, como dicen los italianos, por internet y realmente para escribir un libro. Pero un poco para que la gente que ve el programa sepa quién sos o el trayecto que vos has tenido en la medicina. Bueno, les agradezco de vuelta también al canal y a usted por la oportunidad de estar de nuevo acá con ustedes. Bueno, el trayecto comienza de muy chiquito, cuando me empezó a gustar la medicina y mis padres que tenían una farmacia, bueno, me orientaron para ese lado y me estimularon y me dieron la oportunidad de estudiar, que creo que es una de las oportunidades más importantes que uno le puede dar a sus hijos, es estudiar. En este caso fue medicina y fue en la Universidad Católica, por los miedos que tenían mis padres de algunas cuestiones para terminar la carrera, digamos. Pues esas cosas que... ¿Qué años eran? Me va a hacer decir mi edad, que yo tengo un concepto muy de no hablemos de edad. Pues claro que sos joven. Del 97 al 2002. Esa fue mi carrera en medicina. Después entré en la residencia de cirugía en la Reina Fabiola, en Córdoba. Después la Universidad Católica me brindó una beca, por lo que estoy muy agradecido, porque esa beca significó un antes y un después en lo que fue mi carrera, que fui a Bélgica. ¿A Lovaina? A Lovaina. A Lovaina, sí, yo me acuerdo. Conocí mucha gente, fue la verdad que muy linda la experiencia, se aprendió mucho, es un lugar excelente y hace poco estuve de vuelta. Me trataron muy bien, los belgas, una gente realmente muy buena, no tan abierta como estamos acostumbrados y con un clima durísimo. Doy fe porque tengo una hija que vive en Bélgica y un yerno belga. Bueno, buena gente. Uno de joven piensa que el clima no importa, total, yo voy con mis objetivos, hago mis cosas. La realidad es que cuando estás allá y un día está nublado, 2 días está nublado, 3 días llueve, 4 días llueve y pasan 2 meses sin que salga el sol, realmente se pone difícil. Pero bueno, había objetivos para cumplir y para eso fui, para eso volví. ¿Sabe cuántos días llueve en Bélgica de promedio? Los 6 meses que estuve yo creo que vi una semana de sol. Gente de promedio es 15 días por mes, que no son lluvias copiosas como las nuestras, son lloviznas y demás, pero que es molesta. Bueno, pero el hospital de Lovaina es un monstruo. Y la verdad que me recibieron muy bien, ahí estuve un tiempo, después me volví al cardiológico, al Instituto Modelo de Cardiología, que es un lugar excelente donde pude desarrollar todo lo que aprendí y la verdad que estoy muy agradecido al instituto. Y bueno, y gracias a ese desarrollo me convocan acá de San Francisco y estoy en la clínica regional, vengo cada 15 días los viernes a hacer consultorios y cirugías, que hago sobre todo para lo que estoy entrenado, que es la cirugía laparoscópica y sobre todo oncológica. Después, bueno, a través de eso también he tenido otras becas, gracias a Dios, he logrado becas que me han permitido ir a especializarme en Buenos Aires, a distintos hospitales, el Hospital Italiano, el Favaloro, Buradino da Hondo. Estancias formativas cortas donde he podido mantener mi trabajo en Córdoba y adquirir nuevas competencias. Y la Universidad Católica siempre estuvo para mí. O sea, siempre yo tuve lugar como docente, como jefe de trabajo práctico, ahora como titular de cátedra, un lugar que la verdad que también estoy muy agradecido porque ha sido muy generoso conmigo. Perfecto. Y acá en San Francisco, los últimos 2 años, que también han sido espectaculares, la verdad que gente donde siempre estuve cerca porque mi familia, la familia de mi mamá es de Freire, entonces nunca ha sido ajeno. Claro. Claro, estás en la zona. En la zona, perfecto. Muy lindo. Bueno, y hoy, como hablábamos antes de entrar acá en escena, nos vas a hablar de diverticulitis. Contanos un poco qué es la diverticulitis, qué son los divertículos, a dónde aparecen los divertículos,
cuáles los síntomas, si hay alguna forma de prevención, cuál es el tratamiento. Contanos un poco, que vos sos el que sabes de eso. No. Bueno, voy a tratar de transmitirlo como para el público que nosotros estamos hablando. Claro, sí. Esto es con las palabras más fáciles, va dirigida, porque los médicos generalmente estamos acostumbrados a hablar ante colegas, ¿no es cierto?, en jornada, cursos y demás. Pero esto va dirigido a la gente, que también, como hablábamos, cuando yo anduve por acá hace unos años, que hicimos un programa durante 10 años que se llamaba Aquí y Ahora Salud, la idea era, como hablamos, de educar, con todo respeto a la gente, educar sanitariamente para conservar la salud, y en todas las enfermedades que se las pueda prevenir, le dábamos mucha importancia a la prevención, y creo que es importante ese viejo proverbio de los médicos de antes que decía más vale prevenir que curar, que realmente no ha perdido vigencia. No solo que no ha perdido vigencia, sino que cada vez la tiene más, y con los costos que ahora tiene la medicina, más vale prevenir para sin duda. No se enferma. Desde las enfermedades inmunoprevenibles a aquellas que lamentablemente no se pueden prevenir, como por ejemplo son las neoplasias, hacer lo más posible el diagnóstico precoz. Y bueno, y en el caso concretamente de la diverticulitis, ir al médico antes de que se le perforen los divertículos. Bueno, casualmente hace poco estuvimos hablando del cáncer de colon. Se da en la misma ubicación, en el intestino grueso. La enfermedad diverticular es una extrusión, o sea, una hernia de la mucosa del colon a través de las fibras musculares, porque el colon tiene varias capas. Dentro de esas capas, la mucosa, que es la más interna, va a producir, por aumento de presión intraluminal que se produce dentro del intestino, ya sea porque el intestino es espasmódico o porque la materia fecal es muy sólida, tiene poco contenido de fibras, entonces esa presión intraluminal obliga a que la mucosa en ocasiones haga una hernia a través de la fibra muscular, y esa bolsita no va a tener la pared muscular, no va a ser una pared completa del divertículo, y esa bolsita es la que puede microperforarse, causando una inflamación que se va a ir agrandando en la medida que esa microperforación sea más importante, hasta causar o un absceso o una peritonitis. Los divertículos no es una patología que es ajena a las personas. La mitad de las personas después de los 50 años van a tener divertículos. O sea que hay que ir interiorizándose en el tema, claro, porque muchas veces la gran mayoría van a ser asintomáticos. O sea, uno se va a enterar, claro, que tiene los divertículos cuando se inflaman o cuando se hace un estudio de screening. Bien, una pregunta, ¿hay alguna forma de hacer la prevención de los divertículos? Es cierto que por ejemplo, lo que uno escucha, y creo que alguna vez he leído también como médico, que los pacientes constipados tienen más incidencia de divertículos, o no. Sí, correcto. O sea, uno, dentro de la lectura del tema, el alto contenido de fibras dentro de la alimentación, se habla de que en algunas zonas geográficas donde hay mucho contenido de fibras y poco contenido de proteínas, es muy baja la incidencia de divertículos. Como por ejemplo en África, ¿no? Como por ejemplo en África, pero no hay que, claro, estigmatizar. Entonces, el contenido de fibra es lo que hace la diferencia, bajar el volumen, la presión de la luz intestinal, y con eso disminuir la ocurrencia de divertículos. Aún así, son muy frecuentes la aparición. El tema es, si uno lo conoce, la presencia de los divertículos, ahí viene el problema de después, que se pueden inflamar o pueden sangrar. Pero si uno sabe que existen, uno puede consultar precozmente y el tratamiento es totalmente distinto. Le voy a hacer un esquema de a lo que me refiero. El intestino delgado termina en el intestino grueso, que es el ciego, viene el colon ascendente, colon transverso, sigmoide, recto y ano. ¿Sí? Le vamos a hacer la otra pared porque es muy importante. Acá el diámetro del colon derecho es amplio y la pared es fina. Entonces las presiones dentro del colon derecho son bajas, por eso los divertículos del lado derecho son menos frecuentes. Pueden aparecer a lo largo de todo el intestino, pero son menos frecuentes. En la medida que la materia fecal va hacia la izquierda, se empieza a deshidratar, empieza a ser más sólida, y la luz del intestino empieza a ser más estrecha, las paredes son más gruesas,
y después desemboca al recto. Estas paredes gruesas, el diámetro más pequeño y la materia fecal más sólida es la combinación de la causa de por qué empiezan a aparecer los divertículos. Son mucho más frecuentes estos pseudodivertículos del lado izquierdo que del lado derecho. El tema es, estos divertículos cuando se perforan generan una inflamación que si es descontrolada, dependiendo del germen, las características, sí, la anatomía del paciente y su capacidad de defenderse, puede generar una peritonitis. Claro. Entonces, ¿cómo arranca? Con una inflamación local, que si uno no sabe que tiene los divertículos, lo subestima, claro, y termina agravando el proceso. Claro. Cuando uno sabe que tiene los divertículos y empieza ese dolor en la zona baja izquierda, claro, del abdomen, una consulta temprana puede hacer que el tratamiento haga la diferencia entre terminar internado y operado a veces y estar ambulatorio, claro, con un antibiótico por boca. Claro. Pero bueno, eso se logra. Sabíamos decir que el divertículo es la apendicitis a la izquierda. Claro. Porque tiene una clínica de inicio más o menos parecida, y que si realmente, como decís vos, si vos sabés de la existencia de los divertículos, es más fácil convencerse de que hay que consultar al médico para no llegar a una perforación, una peritonitis, una cirugía. Sí. Es importante. Esto es el cuadro estándar. Como claro, para complicarlo más, sí, sí, y para que nadie se confíe, sí, le comento que el ciego a veces es móvil, sí, y puede estar en otra ubicación, sí, anatómica, y el sigmoide, sí, puede ser redundante y también puede estar, claro, en otra ubicación, sí, anatómica. Por eso no hay que confiarse, claro, y hay que consultar. Y la consulta precoz hace la diferencia. Claro, exacto. Las famosas, perdón, eran las famosas apendicitis retrocecal que se le decían. No, el apéndice retrocecal es una ubicación anatómica del apéndice que, sí, digamos, cuando se produce el proceso inflamatorio, sí, de la apendicitis y el ciego está móvil, se, sí, va hacia la izquierda y puede simular, claro, una diverticulitis. A eso, perfecto. Y la diverticulitis redundante, cuando se desplaza hacia la derecha, puede simular una apendicitis. Claro, sí, un poco es más difícil el diagnóstico. Es más difícil el diagnóstico, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la tomografía y la tomografía nos ayuda un montón, claro, para identificar esta disquisición, claro, diagnóstica, sí, sí, que cambia totalmente. Como yo decía, yo que soy de la época antes de la ecografía, el diagnóstico de la apendicitis era clínico. Claro. Ahora yo tengo lo más importante, sí, sí, en un diagnóstico, en un, claro, paciente, bueno, sobre todo en una guardia, sí, es la historia clínica. La, claro, anamnesis no va a ser, sí, reemplazada nunca. Sí. Y yo veo que hay en algunos lugares en donde realmente le llevan, no decir, o tienen mucha atención, y casi como que no operan solamente con la clínica, sino le hacen una ecografía. ¿Eso es lícito o no? Referido a la apendicitis. A la apendicitis, sí. Si uno tiene los métodos diagnósticos disponibles, yo creo que hay que usarlos. Hay que usarlos, perfecto. Uno no es Dios y puede tener, perfecto, una aproximación diagnóstica con su clínica, su diagnóstico presuntivo, claro, pero si uno lo tiene disponible, claro, lo que sí no tiene que ser dependiente del, claro, estudio de apoyo complementario, y el estudio complementario no es el que tiene que indicar el tratamiento. Claro, perfecto. O sea, tiene que ser complementario, como él dice. ¿Cómo se dice la palabra? Apoyarse, si puede, en los estudios complementarios, claro, y definir el tratamiento, bien, sobre todo con su diagnóstico clínico. Bien, bien. Para embarrarle más la cancha, le comento que las diverticulitis, cuando inician su proceso de inflamación, uno no puede hacer una colonoscopía, que dijimos que, claro, era el método GOL estándar para descartar el cáncer de colon. Claro, claro. Entonces, en determinados pacientes, en determinadas edades, uno siempre sospecha que debajo de la inflamación del colon puede haber algo. Entonces hay que dejar que el divertículo se desinflame, claro, que el proceso agudo desaparezca, que eso, claro, nos va a llevar, dependiendo el caso y el momento del diagnóstico, unos 15-20 días, claro, y después hacer el estudio endoscópico. Claro, siempre, claro, hay que hacerlo. Y no quedarse con que uno, claro, puede haber tenido una diverticulitis, claro, y nada más. Claro, eso es importante. Y yo me acuerdo cuando yo hacía clínica médica y cardiología, cuando ejercía, la famosa coexistencia de las tan frecuentes hemorroides, claro, y el cáncer de colon. Entonces el paciente que tenía la hemorroide decía, ¿me sangra? No, pero es porque tengo hemorroide, a mí siempre me pasa. Claro. Pero siempre hay que tener presente, y en los últimos tiempos
yo ya de esto estoy hablando de hace más de 10 años quizás, veíamos que había un incremento del cáncer de colon, o antes no lo diagnosticábamos, o ahora hay un incremento en la frecuencia del cáncer de colon. Vos que estás en el tema, ¿qué opinás con respecto a la frecuencia del cáncer de colon en los últimos años? Bueno, la incidencia del cáncer de colon es uno de los más frecuentes. O sea, hay 15.000 diagnósticos anuales en la Argentina y hay 7.000 muertos por año por cáncer de colon. O sea, es algo que ha aumentado la frecuencia. Probablemente porque hay mejores métodos de diagnóstico, nosotros tenemos más diagnóstico y menos muertes. Claro. Porque podemos tratarlo, porque podemos, no sé si tanto prevenir, porque todavía no está tan concientizada la población, pero sí podemos llegar más precoz y un tratamiento adecuado precozmente puede dar una sobrevida muy larga e incluso me animo a decir que algunos pacientes pueden estar curados. Bien. ¿Qué importancia le das vos como médico especialista a la investigación de sangre oculta en materia fecal como forma rutinaria? Hasta hace poco el estudio de materia fecal era muy inespecífico, entonces cualquier cosa daba positiva. Ahora viene un método de laboratorio muy simple. Los monoclonales. Los monoclonales, que exacto. Son muy específicos y detectan sin hacer dietas, que era muy compleja. La dieta era muy compleja, no te podías cepillar los dientes. Claro. Hoy, con esos métodos monoclonales, es muy simple y el screening se puede iniciar mucho antes, a un costo muy bajo, sin que, y digamos con una aceptación del paciente muy alta. Exactamente. Entonces creo que eso va a cambiar la ecuación. Y sí, la colonoscopia que se hace ahora, con sedación, es un estudio que demora 15-20 minutos y ya no es el sufrimiento que había antes. Yo creo que no está justificado tanto el miedo ahora y creo que eso se va a ir impregnando en las nuevas generaciones. Hoy estamos mucho mejor que hace 20 años. Entonces yo creo que todo lo que nos hemos hecho una colonofibroscopia hace mucho tiempo es digamos una cosa muy tolerable, muy Es más, no se le queda en la memoria. No, vos sabés que cuando yo me desperté le digo al anestesista, ya está, ya está hecha. Claro. Bueno, se ha vuelto algo muy cotidiano y se ha bajado la incidencia de efectos adversos, que eso es muy importante. Claro, pero como screening, digamos, en aquellos lugares a lo mejor la colonofibroscopia por distintos motivos, por motivos económicos, de disponibilidad y demás, no está presente, la investigación de sangre oculta por monoclonales es una cosa muy importante. Sí, y creo que va a ser cada vez más accesible para que uno se haga directamente en su casa. Claro. Pero bueno, eso en breve calculo que estará disponible. Claro. ¿Cómo se da el tratamiento con respecto a esto y si es muy tedioso? Porque muchas veces está el miedo, ¿no?, en los pacientes. Bueno, acá como en todas las patologías que hablamos médicamente, depende cuándo llegamos a tomar carta en el asunto. Cuando nosotros llegamos, cuando apenas se inflama, les decía, el tratamiento puede llegar a ser ambulatorio, puede ser dar un antibiótico, dieta y en la casa se controla. Pero cuando nosotros llegamos avanzado, esto suele pasar cuando el paciente no sabe que tiene los divertículos. Lo toma como un dolorcito, como una molestia leve, toma alguna medicación y la deja pasar, la inflamación sigue. Entonces, cuando uno llega ya con tiempo de evolución de esa inflamación, de esa microperforación, hay veces que llega con un absceso. Ya no hay situaciones distintas, requiere internación y control de la evolución, porque en caso de andar bien no hay problema. Pero en caso de andar mal y ese absceso abrirse a la cavidad abdominal o simplemente persistir ahí, necesita un tratamiento quirúrgico, que a veces puede ser mínimamente invasivo con un drenaje o a veces puede indicar una laparotomía, que en este caso, como el tejido a veces está en malas condiciones, podemos llegar a distintos niveles de tratamiento. Uno está acostumbrado a hacer todo por laparoscopia, pero esto a veces por laparoscopia no se resuelve. Tanto la cirugía abierta como la laparoscopia puede indicar el lavado de la situación donde está inflamado y hay material purulento, o a veces fecaloideo, o a veces la resección y el abocamiento del intestino hasta que cure la infección, que eso implica la bolsita. Eso es un todo lo que se podría evitar. Yo creo que vos dijiste algo y me dio pie para enfatizar a los televidentes, los famosos Sertal, Buscapina Compositum, y toda esa historia cuando tienen un dolor de panza. Claro, el antiespasmódico. El antiespasmódico. Es decir, eso a lo mejor si una pastilla, un día,
Pero, la automedicación... pero la automedicación, a eso voy. La automedicación, hay que ser muy respetuosos para los dolores del abdomen, porque podemos estar tapando alguna enfermedad, como puede ser una diverticulitis, y después terminar con la bolsita. Así que creo que el diagnóstico precoz es fundamental. Yo hago mucho hincapié en eso. El paciente, el tema también es la evolución. Estos pacientes muchas veces superan el primer episodio, Sí. pero justamente genera una educación en el paciente, Sí. que el segundo episodio y el tercer episodio ya nunca lo dejan progresar tanto. Claro, claro. Pero si uno pudiera evitar que el primero sea Claro, tan grave, claro. por ahí Perfecto. sería un éxito. Bien, decime 2 palabras con respecto a la dieta del paciente que tiene divertículos. ¿Tiene que ser alguna dieta especial? Contanos un poco. No hay nada demostrado, no está demostrado bibliográfica, o sea, en la bibliografía uno puede encontrar, si quiere, que hay perros verdes y lo va a encontrar, es cuestión de buscar, pero le digo, la frecuencia de publicación no está demostrado ni que con la dieta podamos cambiar el curso, ni que sin la dieta siempre te va a ir mal. Claro. Entonces, uno tiene que recomendar tratar de eliminar algunas cuestiones que se digieren mal y que dejan residuos abundantes en pequeños trozos, como Claro. diciendo semillas, frutas secas, Sí, pero sí. no es una garantía, No es una que no garantía. va a tener problemas Sí. por eso. Normalmente la dieta es muy relativa. Y lo mismo, claro. hay pacientes que no hacen nada de dieta Sí, y igual le va bien. Le va bien. Y hay otros que hacen toda la dieta posible Sí. y se inflaman. perfecto. Entonces, Vos dijiste una cosa importante que yo siempre lo rescaté de un profesor de patología médica en el Hospital de Clínicas de Córdoba, en donde se hablaba de los trastornos digestivos, que la mayoría de los trastornos digestivos de la gente joven son de orden funcional, y te preguntaba que si realmente sirven o no los digestivos, así que uno lo escucha, todo creo que lo escuchamos alguna vez, me voy a comer una soda y me tomo chofitol o me tomo pancreón o toda esa historia. Y el profesor dijo, muchacho, el mejor digestivo es una buena masticación y masticar hasta los fideos. Creo que es importante como concepto o como consejo, una buena masticación para cuando uno come. ¿Eso vos crees que tiene importancia o es una cosa del pasado? Tremenda importancia. Bien, Tremenda importancia cortar trozos pequeños, claro. la masticación y la deglución, tranquilo, es algo que uno tiene que aprender desde chico. Claro. Por ahí se subestima porque Sí, a eso. todo el mundo lee en el diario falleció Sí. alguien atragantado. Sí, sí, Yo les puedo asegurar que es uno de los procesos que más respeto hay que tenerle. claro. El estar bien sentado, no comer en la cama, no estar Claro, acostado, no claro. estar en cualquier posición, no reírse mientras Claro, está comiendo, claro. respetar el momento de la Cortar los comida. pedazos, trozos pequeños. Trozos pequeños y masticar bien. Claro. Respetar el momento de la comida. Yo no parece una pavada. Lo que No, estoy no, diciendo, no, pero no es. Pero es No, general. no. Uno come acostado, riéndose. Las aspiraciones Claro. se producen porque el chiste, Claro. uno está masticando y se aspira. Sí, sí, Y uno, después de haber sacado muchos cuerpos extraños, Claro. la vía aérea es chiquita así. Claro. Entonces cortando ese pedazo de carne que Claro. es difícil de masticar y tragándolo con... Claro. En el tiempo el ser humano pierde esa capacidad. Claro. A lo mejor el joven puede tenerla, pero le digo, ojo, Sí, hasta sí, con sí. el pan pasa. Sí. Lamentablemente hay pacientes jóvenes que se han muerto aspirados por pan. Claro. Entonces, no respetar el momento de la comida no solo le va a traer consecuencias digestivas Claro, de claro. que es más difícil para el intestino digerir Claro. un trozo de carne que no ha sido molido por las muelas, que no Sí, ha sido sí, sí, seccionado en distintas porciones, sino que también le puede traer consecuencias inmediatas. Por eso, yo creo que lo que vos acabas de enfatizar y estar de acuerdo con lo del viejo profesor, porque hay cosas que nos enseñaron los viejos profesores que realmente tienen una vigencia. Sí, porque por ahí no se sabía el fundamento, pero No. sí se sabían los logros. Los logros por las experiencias, ¿no es cierto? Es decir, yo me acuerdo siempre, masticar los fideos. Eso es lo que yo le digo a los nietos ahora, ¿viste? Le he hecho a los hijos y a los nietos, es decir, Claro, aún masticar. así yo le digo que el tema de muchas veces que uno
Porque muchas veces el paciente va con alguna patología, el gastroenterólogo, el médico Claro. clínico, lo indica correctamente un polienzimático Sí. y después se propaga a la familia. Dice, Claro. ah, a mí me pasó más o menos Sí, eso. sí, 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 Pero sí. el tema es Sí, que muchas hay- veces el polienzimático tiene su función, pero suple lo que uno detecta que está faltando. Claro. Por lo que come, Claro. por cómo se distiende, por cómo va de Claro. cuerpo, uno detecta que os falta la metabolización de Sí. la grasa o de los hidratos de carbono y por eso indica Sí. un polienzimático. Y parece que son todos iguales, no son todos Claro. iguales. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes y gracias acá Saludos. a los colaboradores que nos han ayudado y que nos están ayudando y bueno, y a la gente que nos escucha.